Para nuestro proyecto usamos el tema de tiro parabólico. Cuando hablamos de este movimiento decimos que este se comporta como un movimiento rectilíneo uniforme en una dirección horizontal. Haremos un experimento donde revisaremos las siguientes propiedades. Para este experimento utilizaremos una catapulta y un transportador que será para medir el ángulo de disparo y una cinta métrica para medir la distancia y una bola de plasticina que será nuestro proyectil. Y para medir el tiempo utilizaremos el cronómetro del celular. Ajustamos la catapulta en un ángulo de 70 grados y procedemos a disparar el proyectil. Y luego procedemos a medir la distancia alcanzada por la bola de plasticina. Entonces aquí tengo la gráfica del proyectil. La distancia recorrida fue de 2.17 metros. El tiempo que estuvo en el aire el proyectil fue de 1 segundo y el ángulo de 70 grados. Entonces voy a calcular la velocidad inicial. Los datos que tengo son la gravedad, que es de 9.8 metros por segundo al cuadrado, el tiempo, que es de 1 segundo, y la distancia, 2.17 metros. El ángulo es de 70 grados con respecto a la horizontal. Entonces, para calcular la velocidad inicial, utilicé la fórmula del tiempo, que es 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo dividido entre la gravedad. Entonces, despejamos. La gravedad por el tiempo es igual a 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo. La gravedad por el tiempo dividido entre el seno del ángulo es igual a 2 veces la velocidad inicial. Y me queda así. Velocidad inicial es igual a gravedad por tiempo dividido entre 2 por seno del ángulo. Y entonces sustituyendo me quedaría 9.8 metros por segundo al cuadrado por 1 segundo dividido entre 2 por el seno de 70 grados. 9.8 por 1 es 9.8 y 2 por seno de 70 grados me dio 1.87. 9.8 metros por segundo dividido entre 1.87 me da un resultado de 5.28 metros por segundo. Entonces esta es la velocidad inicial. Entonces la velocidad inicial es de 5.24 metros sobre segundo. Ahora vamos a calcular lo que es la altura máxima. La fórmula es velocidad inicial al cuadrado por el seno del ángulo al cuadrado dividido 2 veces la gravedad. Entonces la velocidad inicial es de 5.24 al cuadrado por el seno de 70 al cuadrado y lo dividimos por 2 veces la gravedad y me da 24 al cuadrado me da 27.5 y el seno de 70 al cuadrado me da 0.88 y 2 por 9.8 me da 19.6, lo cual al dividir 24.2 entre 19.6 me da un resultado de 1.23 metros. Entonces su altura máxima es de 1.23 metros. Entonces, para calcular la velocidad inicial en X y la velocidad inicial en Y, se utilizan las siguientes fórmulas. Para la velocidad inicial en X,
sería igual a velocidad inicial por coseno del ángulo. Sustituyendo sería 5.24 metros por segundo por coseno de 70 grados, que me da un total de 1.79 metros por segundo. Para la velocidad inicial en y sería velocidad inicial por seno del ángulo, 5.24 metros por segundo por seno de 70 grados, que me da un total de 4.92 metros por segundo. Para calcular el tiempo para llegar a la altura máxima, es decir, cuando haya alcanzado la altura máxima, cuando esté en este punto, utilice la siguiente fórmula, que sería velocidad inicial en y menos la gravedad por el tiempo, y despejando me quedaría velocidad en y menos velocidad inicial en y dividido entre la gravedad. Entonces sería 0 metros por segundo menos 4.92 metros por segundo, que es este resultado, dividido entre 9.8 metros por segundo al cuadrado. Entonces sería menos 4.92 metros por segundo dividido entre menos 9.8 metros por segundo, que me da un total de 0.5002. Y lo tengo que multiplicar por 2, que me da un total de 1.004 segundos, que es la altura máxima, el tiempo en llegar a la altura máxima. Entonces, calculamos la velocidad final. Para calcular la velocidad final, utilicé esta fórmula, que sería velocidad inicial en y menos la gravedad por el tiempo. Y sustituyendo me quedaría 4.92 metros por segundo menos 9.8 metros por segundo al cuadrado por 1.004 segundos, que es el resultado que me dio aquí del tiempo para llegar a la altura máxima. Entonces, menos 9.08 metros por segundo por 1.004 segundos son 9.8339. 4.92 metros por segundo menos 9.8339 me da un total de menos 4.92 metros por segundo. Entonces, si al principio partió con 4.92, que está aquí, la velocidad inicial en y, entonces aquí me va a dar la misma, solo que con signo negativo, porque es cuando llega al final. Luego calculamos la velocidad total utilizando la fórmula de Pitágoras, que sería velocidad inicial en x al cuadrado más velocidad inicial en y al cuadrado. Y al resultado de eso le sacamos raíz cuadrada. Entonces, la velocidad inicial es de 1.79 y la velocidad inicial en y es de menos 4.92. 1.79 al cuadrado me da 3.20. Menos 4.92 al cuadrado me da 24.20. Y 3.20 más 24.20 me da 27.4. Raíz cuadrada de 27.4 me da 5.24 metros por segundo. Y nos da el mismo resultado que nos dio en la velocidad inicial. Entonces, para calcular el ángulo, sería tangente inversa de menos 4.92 metros por segundo, que es el resultado que nos dio aquí de la velocidad inicial en y, dividido entre 1.79 metros por segundo, que es el resultado que nos dio aquí en la velocidad inicial de x. Y nos da un ángulo de 70 grados. Es el mismo ángulo con el que medimos para calcular la velocidad inicial. Y esto es todo. Entonces aquí tengo los resultados finales. En la velocidad inicial, que es esta, nos dio un total de 5.24 metros por segundo. La altura, 1.23 metros, que es esta altura. En la velocidad final nos dio menos 4.92 metros por segundo,
que es cuando llega a este punto al final. Y el tiempo en llegar al punto máximo, el tiempo que se tardó en llegar a este punto es de 1.004 segundos. Y la velocidad total es de 5.24 metros por segundo. Si se da cuenta, en la velocidad total y en la velocidad inicial nos dio el mismo resultado. Y en la velocidad inicial en X nos dio 1.79 metros por segundo. Y en la velocidad inicial en Y nos dio 4.92 metros por segundo. Si se da cuenta, es la misma que la velocidad final. Y el ángulo, que es de 70 grados. El ángulo final, que es este cuando llega hasta aquí. El ángulo que forma cuando llega aquí. Y si se da cuenta, nos dio el mismo que cuando inició.